Bien, vamos a ver otras propiedades más, ¿ya? Las propiedades, ya saben, me permiten tener datos, plantear las ecuaciones correctas para resolver los ejercicios. A ver, tenemos esta propiedad. ¿Qué me dice esta propiedad? ¿Ya? Esta propiedad, ¿sí? Se va a cumplir cuando tengamos dos rectas paralelas, L1 y L2, y tengo acá una secante, otras dos, tres secantes, ¿no? 1, 2, 3. Y se están formando estos ángulos, ¿no? Este ángulo de aquí. Y miren, al trazar estas dos rectas paralelas y al trazar estos segmentos de aquí, como que se quiere formar un polígono, ¿no? Miren de aquí. ¿Sí? Por ahí que si yo trazo acá una línea, se me formó un polígono. ¿Ya? Se me está formando un polígono aquí. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a trazar para que ustedes puedan visualizar. Yo trazo un segmento aquí y cierro, y se me forma este polígono de aquí, una figura cerrada. Ustedes saben que un polígono es una figura cerrada. ¿Ah? Observamos que tanto alfa como beta, como gamma y como phi vendrían a ser los ángulos externos del polígono, ¿verdad? Serían los ángulos externos del polígono. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple? Entonces, si yo tengo dos rectas paralelas y estas secantes y estos ángulos externos a esta región, ¿ya? Se va a cumplir que la suma de estos ángulos siempre es igual a 180. Y tendría su demostración, porque si yo proyecto aquí, o aquí también, ¿ya? En este caso, pues, este sería un ángulo externo y este sería otro ángulo externo, ¿sí? Porque este sería un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿ya? Entonces tiene 6 ángulos externos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué se cumple en todo polígono? Que la suma, ¿sí? Esta es una propiedad de polígonos que le deben haber enseñado, que la suma de los ángulos externos de un polígono siempre es 360. De cualquier polígono, de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados, de 6 lados, así tenga 1000 lados, siempre va a sumar 360. Entonces, miren, si sumamos este ángulo más este ángulo, sumamos los ángulos externos, 90 más 90, más phi, más lambda, más beta, más alfa, entonces tiene que sumar 360. ¿Cuánto suman estos dos? 180. Entonces phi más gamma más beta más alfa va a ser igual a 360. ¿Sí? Este 180 pasa al otro lado a restar, me quedaría que phi más gamma más beta más alfa sería la resta, 180. Y ahí estamos demostrando esta propiedad. ¿Ya? Entonces esto va a cumplir siempre. Siempre va a cumplir así, ¿ya? Entonces, si tengo aquí yo 1, 2, 3 rectas o segmentos que se están intersectando de esa forma y que yo puedo formar un polígono, estos representarían los ángulos externos. Entonces, la suma de esos ángulos siempre va a ser 180 porque es la resta de la suma de estos dos ángulos externos que se forman aquí, ¿ya? Entonces, de frente nomás, acá les he explicado la demostración para que puedan comprender y puedan fijarlo mejor. Pero ya de frente ustedes aplican nomás la propiedad para ahorrar tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Después, vamos a ver acá otra propiedad. ¿Ya? Otra propiedad que es muy parecida, miren. ¿Ya? A ver. Pero en este caso tengo yo dos rectas paralelas. ¿Ya? Y bueno, y también tengo, muy similar, ¿no? También tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, acá era 1, 2, 3. Acá son 4, pero, ¿sí? Están en el otro lado, ¿verdad? Estaban a la derecha y aquí estaban a la izquierda. Bueno, pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la diferencia más importante? Los ángulos que le daban como dato. Estos ángulos que le daban como dato representaban a los ángulos externos del polígono que se formaba al cerrar esta figura, ¿sí? En este caso, si yo cierro la figura, aquí también, por ejemplo, podemos cerrar. Aquí 90 y aquí 90, ¿no? Porque estamos trazando una vertical perpendicular
a la L1 y a la recta L2, ¿ya? ¿Qué vendría a ser 90, 90, phi, lambda, tita, beta y alfa? Vendrían a ser ya no ángulos externos, sino ángulos internos. Por lo tanto, ¿se va a cumplir la misma propiedad? No. ¿Qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que la suma de estos ángulos va a ser igual a 180 por n-1. Y mis, ¿qué es n-1? ¿Qué es n-1? Bueno, n viene a ser el número de lados, o bueno, en este caso, el número de ángulos que les daban como dato. En este caso le daban 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Para este caso es 5. ¿Sí? Entonces, para este caso sería, pues, ¿no? Alfa más beta más tita más gamma más phi va a ser igual a 180 por 4 y 180 por 4 es 720. Pero va a depender de la cantidad de ángulos que le da. Y eso también tiene su demostración. Es similar a la anterior, ¿no? Acá también he formado un polígono. Pero en este caso, estos ángulos que me dan no son ángulos internos, sino no son ángulos externos, son ángulos internos. Y por propiedad de los polígonos, también le deben haber enseñado, me dice que la suma de los ángulos internos de los polígonos siempre es igual a 180 por n-2. ¿Ya? Entonces aquí, n viene a ser el número de lados. ¿Cuántos lados tendría el polígono formado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería, suma de ángulos internos sería igual a 180 por 7 menos 2. Ahora, sumo los ángulos internos. 90, más el otro también mide 90, más el de acá que es alfa, más beta, más tita, más gamma, más phi. Va a ser igual a 180 por 7 menos 2, que es 5. Sumamos acá. 180 menos alfa más beta más tita más gamma más lambda no se puede sumar, ¿verdad? No son semejantes, entonces lo copio igual. Y multiplico 180 por 5, 8 por 0, 0, 8 por 5, 40, llevo 4, 5 por 1, 5, más 4, 900. Este 180 le voy a pasar a restar, quedaría que alfa más beta más tita más lambda más phi es igual a 900 menos 180. Alfa más beta más ti más todo esto de aquí, 720, ¿verdad? Y cumple. ¿Ya? Sí, entonces esa sería su demostración, pero ya ustedes, conociendo la propiedad, simplemente aplican de frente nomás, ¿ya? Eso es para demostrarles por qué, para que puedan entender mejor. Si no entendieron, bueno, simplemente apliquen, ¿ya? Apréndanse la propiedad. La propiedad es esta, ¿no? Que si yo tengo aquí ángulos que se han formado por dos rectas paralelas y estas secantes, pero los ángulos están para este lado, digamos, hacia el lado izquierdo, podría decir, ¿no? Estos están hacia el lado derecho, están hacia el lado izquierdo, o sea, en la región interna del polígono que se forma. La suma de estos ángulos es igual a 180 por el número de ángulos que les da como dato menos 1. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Me dice acá: interpreta el gráfico mostrado y expresa el valor de x si L1 y L2 son paralelos. Entonces miren, acá me está dando dos rectas paralelas y acá hay 1, 2, 3. Este se parece al de aquí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué? Por la posición de los ángulos. Porque si yo acá trazo una recta perpendicular vertical, se está formando el polígono que les decía, ¿no? Entonces, estos ángulos vienen a ser ángulos externos. Estos son opuestos por el mismo vértice, miden igual, ¿ya? Y salvo este, ¿no? Salvo el 169, que no sería ángulo externo. X sería externo del polígono, 11X también sería externo. Este de acá, que es opuesto por el vértice, también es externo. Sí, pero el de acá no, ¿no? El externo es este es interno. Pero teniendo el interno ya puedo saber el externo, porque ambos forman un ángulo llano. Entonces, si es 169, acá va a ser su suplemento. O sea, 180 menos 169 es 11, ¿verdad? 11 grados.
Ahora sí, entonces, por eso que se va a cumplir esta relación, que la suma de esos ángulos externos es 180. Entonces sumamos aquí X más el otro ángulo externo. ¿Cuáles son los ángulos externos? Los que están fuera de la región interna. Esta es la región interna del polígono. Están por fuera, ¿no? Y siempre los ángulos internos son adyacentes, los ángulos externos, perdón, siempre son adyacentes a los internos. ¿Ya? Entonces, X más el otro ángulo adyacente que son CX, más el tercero que es X, el de acá. 1, 2, 3. Y más el cuarto ángulo que vale 11. Todo eso suma 180, ¿no? Por la propiedad. Entonces sumamos acá 11x más x, 13x. Este 11 pasa al otro lado a restar. 180 menos 11, 9. 169. 13x es igual a 169. El x pasa a dividir. El 13 pasa a dividir. 1, 13, 39, 3. X vale 3. Y ya está. Ya es lo que me pedí. ¿Ya? Entonces sepan, cuando voy a aplicar o esta o la otra, dependiendo de los ángulos que me dan como datos. Si los ángulos están en la región externa del polígono que se forma al trazarle una vertical perpendicular a las paralelas, si son ángulos externos, utilizo esta propiedad, pero si son ángulos internos, utilizo la de acá. En este caso eran ángulos externos. Ahora sí, aplican lo comprendido. ¿Ya? Muy bien, entonces si llegaron hasta aquí, chicos, se acaban de dar cuenta que este tema es súper, hiper fácil. ¿Ya? Es muy fácil. Cuestión de estudiar bastante las propiedades, las relaciones, saber identificar cuándo es alterno, interno, y todo es muy sencillo. Muy bien. Nos vemos en clase.